porque en ti no hay tinieblas. Y te adoramos y te exaltamos esta noche. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a entrar en tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos diga el mensaje que tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén. Esta noche vamos a ver unos versículos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ver esta última epístola o carta que Pablo escribió a su hijo espiritual, Timoteo. Y se cree que este fue el segundo encarcelamiento de Pablo, donde fue llevado a Roma y estaba a punto de ser sacrificado o a punto de ser ejecutado. Y se cree, según la tradición, que Pablo fue que le cortaron la cabeza. Ese fue el método de ejecución. Y créanlo o no, el cortarle la cabeza a alguien como forma de ejecución es un acto de misericordia, porque la persona muere instantáneamente. Hay poco sufrimiento comparado a los otros métodos que se usaban en ese tiempo, y especialmente la crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución donde se ejercía la humillación máxima, el sufrimiento máximo, se alargaba la tortura de manera que la persona pudiera sufrir lo máximo, ¿verdad? Primero los azotaban con esos látigos que tenían pedazos de fierro y de hueso. Muchas personas quedaban muertas simplemente con esos azotes. Después, y estaban completamente desnudos, ¿verdad? Así como a veces pues pintan a Jesús, está cubierto parcialmente, pero la persona que era crucificada era completamente desnuda. Y estaba diseñado para que la persona que crucificaban estuviera colgada en la cruz como 2 o 3 días. Y lo que pasaba era que cuando estaban colgados, amarrados obviamente porque las muñecas no pueden sostener el peso del cuerpo y los pies, y la persona tenía que subir, tenía que levantarse para poder respirar. Y llegaba el momento en que se cansaban y ya no podían respirar y morían, y a veces duraban 2 a 3 días para morir. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, a Él no lo mataron, ¿verdad? Él fue crucificado, pero dice que Jesús dijo, nadie toma mi vida, dice, yo la doy. Entonces Jesús murió unas horas después de ser crucificado, cuando Él entregó el Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? A Jesús no lo mataron, Él dio su vida. Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y entonces el punto que quiero decir es que solamente a los ciudadanos romanos los podían decapitar o cortar la cabeza, ¿verdad? Pero cualquier otra persona sufría otros métodos de ejecución, ¿verdad? Tal como el apóstol Pedro. Dice la historia que escogieron crucifixión para Pedro, pero Pedro se rehusó a morir como su Señor y pidió que lo crucificaran boca abajo. Entonces se dice que Pedro también tuvo una muerte muy tortuosa al ser crucificado boca abajo, ¿verdad? Pero Pedro no era ciudadano romano como Pablo. Por eso es que a él, como Jesús, los crucificaron. Y Pablo, pues se dice que fue ejecutado al ser decapitado. Y eso era, como les repito, una manera, ¿cómo podemos decir?, más humana de ejecutar a una persona. Se oye feo, ¿verdad?, cuando alguien le toma la cabeza, pero la verdad es que es instantánea la muerte. Se desconectan los nervios y la persona muere instantáneamente. Bueno, entonces Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Es una de las cartas conocidas como las epístolas pastorales. Y vamos a leer la segunda carta que
que Pablo le escribió a Timoteo, y vamos a ver en el capítulo 4. Y como la palabra de Dios es inspirada por él, no es de hombre, Pablo pudo mirar hacia el futuro y ver cuando iban a llegar los días en los que estamos ahora, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, ¿verdad? Y no es, esa no es una expresión, ¿cómo se dice? Subestimada. Es muy concisa y precisa descripción de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? No tengo que mencionar todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, donde vivimos, estamos viendo que en los niveles más altos del poder ya se ha inmiscuido la perversidad, ¿verdad? Todo lo que es contrario a Dios es celebrado, y son honrados los que deberían de vivir en pena, y son perseguidos o son criticados las personas que buscan vivir en justicia y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la cosa se ha dado la vuelta, ¿verdad? Isaías escribió y dijo: ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, los que ponen bien por mal y mal por bien. Y nuestra nación y en esencia todo el mundo, ¿verdad? Esto se ha esparcido por todo el mundo. Está bajo juicio. Si leemos allí en Romanos capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que dice que la ira de Dios es manifiesta hacia aquellos que han rechazado la verdad. Y nosotros como nación hemos rechazado a Dios y a su palabra. Y por lo tanto, como dice ahí en Romanos 1, Dios nos ha entregado a pasiones vergonzosas, ¿verdad? En su misericordia, Él preserva una nación de inmoralidad, de perversidad, ¿verdad? Y deja que reine la justicia, pero cuando se le dan las espaldas a Dios y ya no se quiere nada con Dios, entonces Dios remueve su protección divina y nos entrega a pasiones lujuriosas, pasiones de la carne, ¿verdad? Somos entregados completamente, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, y no, ni siquiera nuestros niños se han escapado, sino que son el blanco de muchas de esas personas perversas, y estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando cada vez más y más y más y más. Entonces Pablo le escribe y le encarga a Timoteo ahí en el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, verso 1, le escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que tenemos que entender, hermanos, y así debemos de vivir nuestras vidas, es que nosotros no vamos a comparecer delante de ningún hombre. No vamos a comparecer delante del gobierno. No vamos a comparecer ante los jueces terrenales. No vamos a comparecer en ningún asiento de poder de esta tierra, sino que algún día vamos a comparecer ante Dios y vamos a tener que rendir cuentas. Por eso es tan importante que entendamos que no debemos de vivir nuestras vidas conformadas al sistema de este mundo. No debemos de vivir en el temor al hombre de qué dirán o qué no dirán, porque ellos no son los que nos van a juzgar, ¿verdad? Algún día todos vamos a ser juzgados, vamos a comparecer ante Dios y vamos a tener que rendir cuentas. Por eso le encargó, le dijo que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Y tenemos que tener un sentir muy profundo de esta realidad, ¿verdad? Porque si nos ponemos a temer al mundo en vez de a Dios, vamos a cometer actos que nos vuelven enemigos de Dios. Podremos ser amigos del mundo,
pero nos vamos a volver enemigos de Dios. Por eso la Escritura dice que no sabéis que amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Tenemos que marcar esto muy bien en nuestras vidas y decidir que vamos a vivir nuestras vidas para complacer a Dios, ¿verdad? Porque un día vamos a estar de pie delante de Él y nos va a llamar a cuentas. Y luego le dijo, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la que nos redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Que nos, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Nos trae convicción sobre los pecados, ¿verdad? El pecado. Cuando leemos la palabra de Dios, es la que nos instruye en las verdades, en las leyes, en los estatutos de Dios, ¿verdad? Y también podemos llegar a comprender cuando estamos quebrantando la ley de Dios. Y es ella, es la palabra de Dios al leerla decir, ¿sabes qué? He estado viviendo mi vida equivocadamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos redarguye sobre el pecado. Es más, nuestra fe crece cuando leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso le dijo a Timoteo, le decía a Timoteo, predica la palabra de Dios. Predica la verdad de la palabra de Dios. No te sales, no te hagas ni a la derecha, ni a la izquierda, no tengas miedo, no te desvíes y estar seguro de que vas a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, una cosa que tenemos que entender es que tenemos que estar en la palabra de Dios. Tiene que ser nuestro pan cotidiano, ¿verdad? Pan espiritual. El Señor dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es nuestra vida espiritual. Tenemos que comerla, tenemos que masticarla, tenemos que meditar en ella. Tenemos que permitir que su palabra rija nuestras vidas y que no vivamos nuestras vidas conforme a los preceptos y el sistema de este mundo. Porque lo único que va a hacer eso es que nos va a desviar de la palabra de Dios. Y la manera correcta de redarguir es por medio de la palabra de Dios. Dice reprende, ¿verdad? A veces la palabra de Dios nos habla fuerte, nos habla fuerte a nuestras situaciones, especialmente cuando no estamos viviendo bien, o tal vez tenemos actitudes incorrectas, o nuestro comportamiento no es como debe. Entonces la palabra de Dios nos reprende, ¿verdad? Y nos dice que nos enderecemos, que cambiemos nuestras actitudes equivocadas, que conformemos nuestro comportamiento, la manera que hablamos, la manera que vivimos, y que la conformemos a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos redarguye sobre el pecado, nos reprende. Reprender quiere decir hablar fuerte, como regañar, ¿verdad? Y la Biblia dice que el hombre sabio recibe la corrección, pero dice que el hombre necio rechaza el conocimiento y rechaza los preceptos de Dios. Entonces, que seamos hallados nosotros entre los sabios y no entre los necios que rechazan instrucción, rechazan corrección, rechazan reprensión. No quieren, porque quieren vivir sus vidas como quieren. Pero dice la palabra de Dios que la persona que insiste en su necedad, que no escucha reprensión, que no quiere oír corrección o conocimiento, dice que tarde que temprano esa persona perecerá. Y le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra.
predícala. Redargúyelos, repréndelos, pero a la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice exhorta. Exhortar quiere decir animar, ¿verdad? Palabras de ánimo. Cuando le digo a la gente los voy a exhortar, es animar, no quiere decir, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No quiere decir rogar tanto, es casi rogar, pero es más bien pedir con compasión, de animarnos hacia las buenas obras, ¿verdad? Y es lo que hace la palabra de Dios, nos exhorta, pero escuchen esto, con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? ¿Qué doctrina? La doctrina o la enseñanza, doctrina quiere decir enseñanza, a la palabra de Dios. ¿Y por qué paciencia? Porque tenemos que ser pacientes en nosotros y a los que enseñamos, de dejar que la palabra de Dios haga el trabajo y la obra que tiene que hacer, porque no siempre las personas cambian de la noche a la mañana. Hay testimonios de personas que fueron salvos y de repente ya no quise tomar, ya no quise tomar drogas, cambiaron mis pensamientos y son cambiados radicalmente, pero a veces más bien las personas toma tiempo para que la palabra de Dios haga efecto o afecto en sus vidas. Por eso es importante que cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, que lo hagamos con paciencia, pero con la enseñanza basada en las Escrituras o la doctrina verdadera de la cual predicaba Pablo. Es muy importante que entendamos eso. Y es interesante también que Pablo no le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Asegúrate que tengas suficiente dinero, asegúrate que tengas suficientes bienes y tantas cosas. No, le dijo, Timoteo, predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba entregado completamente al Evangelio. Y sabía él que la herencia más importante que podemos obtener es la herencia de Jesús, de tener una relación con Él, ¿verdad? En la vida, tal vez lleguemos a tener, tal vez podamos transmitirle a nuestros hijos una herencia material, o tal vez no. Pero lo que sí podemos dejar a nuestros hijos es la herencia de la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad, la palabra de Dios, porque esto es lo que es eterno. Y Pablo comprendía eso. Pablo era un erudito, era un estudioso, era una, ¿cómo podemos decir? Una grandeza en el conocimiento de la ley. Fue altamente educado por Gamaliel. Era un fariseo totalmente estudiado. Podría confundir a cualquiera con sus conocimientos. Y por ende, si sabemos un poco de historia y aún en la historia moderna, los rabinos más altos, los que son de los niveles más altos, son personas muy ricas, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuando fuimos a Israel. Estuvimos ahí 2 viernes donde celebran el Sabbat o el Shabbat. Y estuvimos, Dios nos concedió estar en un hotel muy lujoso y allí iban a celebrar estos rabinos de muy alto nivel a celebrar el Shabbat o a darle la bienvenida al sábado. Personas de mucho dinero. Pero cuando Pablo se convirtió, él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo todo esto, todos los conocimientos, todo lo que llegué a tener, tal vez todo el dinero que llegué a tener, dice que lo tengo por basura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él sabía lo que era importante y entregó su vida para eso. Muchos hombres, muchas mujeres entregaron sus vidas para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios. El hecho de que tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, no debemos de tomarlo a la ligera.
¿verdad? Durante la Edad Media, lo llamaban la Edad Oscura, ¿verdad? Entre los años 400 a 1400, la Edad Media, la Iglesia Católica Romana les quitó la palabra de Dios a las personas comunes. Y solamente decían que el clérigo podía leer la Biblia y podía enseñarle. Y prohibía que las personas tuvieran la Biblia en su propio idioma. Y después llegaron grandes hombres que Dios usó, a Wycliffe y a otros, para que tradujeran la palabra de Dios al idioma de las personas. Y pagaron con sus vidas. Y lo triste es que ahora tenemos la palabra de Dios, tenemos ¿cómo se dice? Diferentes traducciones en el idioma que queramos. Podemos mirar, estudiar el griego, el hebreo, pero sin embargo, la mayoría de los creyentes subestiman y toman la palabra de Dios a la ligera, no la estudian. Pero lo último que le encomendó Pablo a Timoteo, le dijo: predica la palabra de Dios. Enséñalos a tiempo, fuera de tiempo. Usa la palabra de Dios para redarguir, para reprender, para exhortar. Dice, con toda paciencia y doctrina, la enseñanza verdadera, ¿verdad? Debemos de tomar esto muy en serio y saber que lo más importante que podemos hacer en la vida es estar en comunión con Dios y servir a Dios. Porque eso es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta tierra, ¿verdad? Es lo más importante en el mundo. Y luego, y la razón que le hablaba esto, y nosotros debemos de poner mucha atención, prestar mucha atención y seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y luego dijo el verso 3, y esto es por revelación del Espíritu Santo, le dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el consejo completo de la palabra de Dios. Es la enseñanza plena de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde muchas iglesias han apostatado, se han apartado de la fe y solamente predican lo que la gente quiere oír. Solamente predican mensajes, ellos los llaman positivos, pero ya no predican sobre el pecado, sobre el arrepentimiento de pecado, sobre la consagración a Dios. Ya no predican sobre que debemos vivir nuestras vidas como sacrificios vivos delante de Dios. Ya no predican la santidad. Ya no predican los juicios de Dios. Muchos han dejado de predicar la segunda venida del Señor. No quieren hablar de esas cosas, sino que ya no predican la santa doctrina, sino que solamente escogen y predican lo que quieren. Esencialmente, muchas iglesias han echado fuera a Dios, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo cosas que jamás creímos que fueran posibles, ¿verdad? La ordenación de mujeres al pastorado, eso no es bíblico. La ordenación de homosexuales, la ordenación de transgéneros, ¿verdad? Personas que viven ese estilo de vida ni siquiera deben de ser echados fuera de la iglesia, pero ahora los dejamos que dirijan congregaciones, ¿verdad? Sufrir, cuando dice sufrir la sana doctrina, quiere decir que no tolerarán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, ya no van a querer oír sobre el pecado, ya no van a querer oír sobre la santidad, sino que van a buscar, y lo están haciendo, falsos maestros,
falsos pastores que solamente van a predicar lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Muchas personas no quieren ir a la iglesia para que los redargüen de cómo están viviendo, ¿verdad? Muchas personas quieren ir a la iglesia para oír sobre el dinero, cómo hacer más dinero. Quieren oír sobre cómo ser ricos, cómo estar cómodos, cómo disfrutar de los placeres de esta vida. Y ahí es donde van. Y muchos pastores, muchos maestros han dejado de enseñar la sana doctrina, la plena palabra de Dios, porque no quieren perder los diezmos, porque no quieren que la gente se vaya. La adoración en la iglesia, a lo que llaman adoración, se ha convertido en entretenimiento, ¿verdad? Donde se llama la atención a la persona, a los músicos, a los estilos de música, a esa iglesia en particular, pero no se llama la atención a Jesús, ¿verdad? La iglesia tiene que regresar a honrar y adorar a Jesús. Tenemos que regresar a poner a Jesús como el número uno de todo, ¿verdad? Y no es lo que está sucediendo en estos tiempos. Por eso cuando Juan escribió a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la última era, dice que Jesús está tocando a las puertas de los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque la iglesia lo echó para afuera. Y ahora está tocando, diciendo, déjenme entrar para cenar, para tener comunión contigo. Y estamos en esos tiempos donde lo hemos echado para afuera. No lo honramos. Es más, las personas se honran unos a los otros, ¿verdad? Se dan premios y reconocimientos y que esto y que el otro. Y el honor y la gloria que le pertenece a Jesús se la están dando los unos a los otros. ¿Sabes qué? Eso es tu recompensa. Es como los fariseos que se paraban en las calles y oraban a voz en cuello y queriendo que la gente los escuchara. Y cuando ayunaban rasgaban sus vestidos y andaban con los rostros torcidos para que la gente viera que estaban ayunando. Esa era su recompensa. Y lo que tenemos que entender es que cuando recibimos el honor de los hombres, esa es nuestra recompensa. Esa es nuestra recompensa. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. Y Él es digno de ser glorificado. Y Él va a ser glorificado. Entonces tenemos que entender que estamos viviendo en esos tiempos que dijo Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hay personas que son grandes, ¿cómo los llamamos? Predicadores. En otras palabras, tienen el don de hablar. Pero en vez de predicar la palabra de Dios para redarguir, para exhortar, para reprender con toda paciencia y doctrina, usan sus dones para predicar solamente lo que la gente quiere oír. En otras palabras, nos hemos convertido en complacientes de personas y no complacientes de Dios. Estamos más preocupados por el último estilo, por la última moda, ya sea de vestir o de música o lo que sea, y no estamos preocupados por honrar a Jesús. Y estas son las acusaciones que el Espíritu tiene en contra de la iglesia de Dios. Por eso necesitamos orar por un avivamiento. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es un avivamiento genuino? Un avivamiento genuino es un avivamiento donde la iglesia regresa a la oración y al arrepentimiento, ¿verdad? Cuando se llama a veces la gente a oración, 2 que 3 personas quieren. No, nadie quiere orar. No oran en sus propios hogares,
y menos quieren juntarse a orar con otros. Se les hace aburrida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones no están con el Señor, están en otros lugares. Aunque no lo digan de labios, pero como dice, el profeta Isaías dijo, dice este pueblo, Dios le dijo a este pueblo, con los de labios me honran, pero dice, pero sus corazones están lejos de mí. Y a Dios no lo engañamos. Tenemos que regresarnos a la oración. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos debilidades. Pero tenemos que seguir, como dice, presionando. ¿Qué quiere decir eso? Seguir perseverando en la oración. Presionar en el Espíritu. Seguir adelante, aunque sea paso a paso, hasta que lleguemos a ese lugar de rompimiento donde tenemos la victoria en el Señor. Las luchas y las pruebas, las tentaciones, nunca se van a acabar mientras estemos en esta tierra. Y por eso es que tenemos que esforzarnos. Tenemos que presionar. A propósito, es muy deliberado para caminar en victoria en estos tiempos tan peligrosos. Mucha gente se dio por vencida. Mucha gente se dio al mundo. Y aunque vayan a la iglesia, viven lejos de Dios. Su iglesia, su congregación, sus ritos, sus normas han llegado a ser sus dioses. Aman más a sus denominaciones y aman más a sus ritos que a Dios. Y tenemos que regresarnos a servir a Jesús, a honrar a Jesús, que Jesús sea el todo para nosotros, como tal vez alguna vez fue. La Escritura lo dice, regresar a nuestro primer amor. Y nunca debemos de tomar la palabra de Dios a la ligera, ni querer ponerle, ni querer quitarle, porque la palabra de Dios no necesita ayuda. Es la palabra de Dios. Y tenemos que hablarla y tenemos que aconsejar a la gente, redarguir, pero de acuerdo a la palabra de Dios, a las Escrituras, no lo que pensamos, no lo que dicen los psicólogos, no lo que dicen los psiquiatras, no lo que dicen los escritores, sino lo que dice la palabra de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Muchas de las cosas, hermanos, que se predican en este día son puras fábulas. ¿Verdad? La doctrina de la prosperidad. De que Dios quiere que todos sean ricos. Y que si tienes problemas es porque estás haciendo algo equivocado. Fábulas. Todos sufrimos, todos pasamos por cosas en esta vida. A veces pasamos por pruebas. A veces no tenemos dinero. Y eso no quiere decir que estamos mal. Son cosas que suceden en la vida. Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación. ¿Verdad? Pero cobren ánimo. Dice, yo he vencido al mundo. Anímense. Fábulas de enriquecimiento, de vivir en placeres, en tantas cosas. Como nos apartamos de la verdad, la palabra de Dios, comenzamos a oír puras mentiras, ¿verdad? Hasta el punto que muchos niegan aún la fe. Son asalariados. Yo digo, si un pastor no cree que Jesús es el único camino al Señor, cree que no hay infierno, no cree en el nacimiento virginal, no cree en los principios de la palabra de Dios, entonces, ¿por qué está allí? ¿Sabes por qué? Porque es un asalariado. Está ahí solamente para recibir su cheque. ¿Verdad? Y Jesús habló de los falsos pastores. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas.
Pero los falsos pastores están trasquilando a las ovejas de Dios, robándolas, enseñándoles falsas enseñanzas, no redarguyéndolas, no instruyéndolas, no cuidándolas. Y Dios los va a llamar a cuentas. Y por eso es que Pablo le encargó a Timoteo y le dijo: Timoteo, predica la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. Úsala para redarguir a las personas del pecado. Repréndelos que estén de rebeldes y exhórtalos, anímalos con toda paciencia y toda doctrina, ¿verdad? Necesitamos oír el consejo completo de la palabra de Dios. Y realmente son tiempos peligrosos. No sea que nos adormezamos y que seamos engañados, ¿verdad? Por ese sistema. El sistema mundanal se está volviendo cada vez más y más y más malvado, ¿verdad? Poco a poco nos quieren forzar a abrazar, ¿verdad? Lo que llaman progresivismo, progresistas. En inglés lo llaman woke. ¿Sabe lo que es? No es nada más que pecado. Es pecado. Se ha politizado el pecado, de manera que mucha gente lo está abrazando como si fuera un derecho, como si fuera algo que se debe de abrazar, cuando la Biblia lo llama lo que es pecado. Y si nos adormecemos espiritualmente, si no estamos listos, despiertos, sobrios, como dice la Biblia, vamos a caer en ese pecado. Que Dios nos ayude. Pero dice: pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, hermanos. En el mundo vamos a pasar por cosas, vamos a pasar aflicciones. Dice: sopórtalas. Sopórtalas. Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas porque está haciendo algo en nosotros, nos está santificando, nos está moldeando a la imagen de su Hijo. No le dijo Timoteo: ¿sabes qué? Busca la manera de salirte y zafarte. No, dice: soporta las aflicciones, las cosas que vamos a sufrir en este mundo. Le dijo: haz obra de evangelista, cuando tengas oportunidades, háblale a la gente del Señor. Comparte la palabra. Si eres maestro, si eres pastor, predica la palabra de Dios. Es una Biblia completa. Tómala, enséñala, estúdiala. Pídele al Señor que llene tu boca de sus palabras para que la enseñes. Y luego le dice: cumple tu ministerio. Cada quien debemos de buscar al Señor y ver a qué se nos ha sido llamados. Pero en todo lo que hacemos debemos de honrar al Señor. Debemos de predicar la palabra, así como es. Y no ser presuntuosos o presumir que sabemos más que la palabra de Dios, que no caigamos en el pecado de la presunción, sino que la prediquemos tal como es, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a permanecer en Él, a seguir adelante. Realmente los tiempos son peligrosos, pero los que ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va a preservar. Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Y si somos fieles y permanecemos hasta el fin, nos espera la corona de la vida que Dios tiene para todos aquellos que le sean fiel. Sigamos presionando en el Espíritu. Sigamos orando, sigamos buscando. Y luego le dice en verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos, hermanos, rumbo a un lugar, todos. Los que han escogido el camino ancho, los que han rechazado al Señor, van hacia un destino. Pero los que hemos escogido el camino angosto, que pocos lo encuentran y pocos quieren caminar, y perseveramos hasta el fin, dice Pablo, nos espera la corona de justicia. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que permanecer en el Señor y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que acabemos la carrera. Ya ven que en las carreras que se juegan de distancia o de velocidad, siempre hay un primero, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Pero la carrera que estamos corriendo, el que llega gana, ¿verdad? El que llega gana. Muchos han llegado antes que nosotros y nosotros vamos corriendo esta carrera con paciencia. Y la condición es que tenemos que llegar. Tenemos que cruzar la meta. Tenemos que perseverar. Tenemos que pelear la buena batalla y tenemos que guardar la fe en el Señor Jesús. Se trata de Jesús. Se trata de Él. Él es nuestro Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra meta. ¿Verdad? Estamos corriendo hacia Él para algún día vivir con Él por toda la eternidad. Tenemos que darle la gloria a Jesús, hermanos. Dejemos de buscar la gloria de los hombres, de querer ese reconocimiento de los hombres, no sirve para nada. Esa va a ser nuestra recompensa. Si eso estamos buscando, ser reconocido de los hombres, esa va a ser nuestra recompensa. Pero tenemos que buscar con todo nuestro corazón servir a Jesús, a Yeshua, y darle toda la honra y toda la gloria a Él. Y seguir orando por avivamiento. Está pasando esto en esta universidad de Asbury, me parece que se llama. Yo estoy orando diciendo, Señor, es un avivamiento genuino. Si es, deja que se expanda por todo el mundo y que seamos parte de lo que tú estás haciendo. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra y gloria a ti. Señor, ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla. Ayúdanos a correr esta carrera con paciencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a predicarla como es. Y ayúdanos, Señor, a tener mucho fruto, Padre. Que tu nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas. Y Señor, si hemos tomado tu gloria de alguna forma, te pedimos perdón y te regresamos a ti toda la honra y la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Jesús, nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y que tengan el resto de su semana bendecida. Shalom.